Buenas noches. Perdón por este pequeño retraso, porque no teníamos luz en el atril y necesitábamos alguna luz para algunas fechas. Bienvenidos, como siempre, a Diálogos Córdoba, Foro Amador Jover. Hoy abordamos la segunda conferencia del ciclo de elecciones del pasado, España en el siglo XIX, con el título Desamortización, deuda pública y propiedad privada, título que, como ven, tiene tres patas muy sugerentes y conjuntamente aún es mucho más sugerente. La primera, como recuerdan, la primera conferencia del ciclo, Absolutismo y Liberalismo, fue el 2 de noviembre. Hoy nos acompaña el conferenciante, don Miguel Pino. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia. Y próximamente, dentro de un mes aproximadamente, abordaremos la tercera conferencia del ciclo y luego a los 15 o 20 días la cuarta. Como siempre, aprovecho esta oportunidad primero para agradecerle su presencia. Sin esta presencia nada tendría sentido, nada de lo que hacemos. Y mi más profundo, o nuestro más profundo agradecimiento desde la Junta Directiva del Foro a la Fundación Cajasol, porque son ya, bueno, muchísimos años los que lleva colaborando con nosotros y nosotros con ellos, 22, 23 años. Y también gracias por cedernos esta sala, que aunque habitualmente es espléndida, hoy aún lo es más. Primero, porque estamos muchas personas aquí expectantes por la conferencia, y segundo, porque se aunan dos cuestiones. Una, la propia conferencia, sala de conferencias, y la segunda, la exposición de este gran artista plástico bonaerense Eugenio Botica. Por tanto, es un placer que pintura e historia se conjuguen en un acto como el de esta noche. Todas nuestras conferencias, a lo largo de estos 22 años, todas nuestras mesas redondas, todos nuestros coloquios, todos nuestros encuentros, siempre tienen un carácter diferenciador. Pero la conferencia de hoy, además de carácter diferenciador, pues tiene un carácter casi, yo diría casi un poquito más íntimo. Porque nuestra conferenciante, la doctora doña Remedios Morán Martín, cordobesa nacida en Benamejí, catedrática de Historia del Derecho en la UNED, en Madrid, directora del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Históricos Jurídicos, es, además, o sobre todo, una entrañable amiga de muchos de los que nos encontramos en esta sala. Nos une una estrecha amistad forjada ya por principios de los años 80, finales de los años 70, cuando éramos jóvenes investigadores. Ella muy joven investigadora. La segunda razón por la que esta conferencia tiene cierta peculiaridad, lógicamente, es por la temática que vamos a abordar. Nada más y nada menos que el proceso histórico de la desamortización liberal del siglo XIX español, un proceso histórico que tuvo tantas implicaciones, que sigue teniendo tantas implicaciones, que siempre está sujeto a una permanente revisión. Aunque nos es de todos conocida, como digo, Remedios, no es conocida, amiga, voy a proceder a una breve presentación de la conferenciante. Remedios Morán se licenció con grado en Geografía e Historia en la Universidad de Córdoba. Después se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y poco después, siendo también muy joven, se alcanzó el título de doctora por la UNED. Respecto a su proyección docente e investigadora, no voy a cometer la torpeza de leer toda su obra, porque nos llevaría casi una mañana completa la mera lectura de todos los folios. Por tanto, quien quiera acceder a su currículum, pues nada, mañana accede a las páginas de la UNED, pone Remedios Morán Martín y allí se encontrará un bosque lleno de obras y obras, de árboles y de todas las flores. Son casi interminables sus cargos académicos desempeñados, los trabajos de su actividad investigadora, las asignaturas impartidas en grados y máster, las publicaciones en revistas especializadas, las ponencias en congresos, los libros, los manuales, las colaboraciones, las direcciones de tesis doctorales, pero como digo, no voy a entrar en ellas. Pero sí me van a permitir que durante 2 o 3 minutos, 4 minutos a lo sumo, quizás más llevado
o quizás llevado por la añoranza, me detenga en cuando Remedios Morán estaba con nosotros aquí en Córdoba. Digo con nosotros en Córdoba desde el punto de vista profesional o investigador. No puedo olvidar, Remedios, no puedo olvidar aquellos años en que estuvimos todos en el grupo de investigación ISALEN, dirigido por nuestro amigo y director José Manuel de Bernardo Ares, que se ha excusado, no ha podido venir a este acto. No sé cuántos, pero 25 o 30 investigadores de forma jerarquizada. Y algunos de ellos están hoy aquí, Joaquín Centeno, Manolo Villegas, Lázaro Posas, en fin, yo mismo, Remedios, por supuesto. Fuimos un equipo en el que aprendimos todos de todos, y en especial lo que aprendimos fue metodología, que en mi opinión es la base de toda investigación. De aquellas primeras investigaciones de Remedios surgió el libro El señorío de Benavejí, su origen y evolución en el siglo XVI. Fue la publicación de su tesis de licenciatura, pero aquello tuvo rango de tesis doctoral. Yo, que lo conservo en mi biblioteca particular, aún de vez en cuando acudo a él cuando quiero alguna reseña de lo que es el régimen señorial español. Tampoco puedo olvidar nuestras participaciones a principios de los años 80 en los cursos de verano de Priego de Córdoba, el barroco en Andalucía. No sé si está por aquí don Manuel Peláez, su director. Pero de aquellos cursos, que es donde íbamos como jóvenes que éramos muy nerviosos y con mucha ilusión, pues salieron también algunas publicaciones. Concretamente, Remedios publicó El régimen señorial en el sur de Córdoba, notas para su estudio en la Edad Moderna, publicado, como digo, a principios de 1980. Tampoco olvido la participación de Remedios en los 2 congresos de historia de Andalucía. No sé si hago bien en recordar los Remedios, con 2 trabajos muy importantes, un precedente de nuevas poblaciones en el siglo XVI, el caso de Benamejí, y un plan general de repoblación a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y, para terminar, tampoco olvido, ya en años posteriores, cuando coincidimos en un tribunal de tesis doctoral de Joaquín Centeno, que está por aquí Joaquín, no sé si está Joaquín, buenas noches, con su magnífico trabajo Los jurados de Córdoba en la época moderna, que en realidad lo que hizo fue cerrar el ciclo de toda la investigación de los jurados dentro de lo que fue la administración urbana en la época moderna. No me extiendo más, es el turno de Remedios, así que aparco un poco la nostalgia, vuelvo al presente y le doy la bienvenida a Remedios Morán, bienvenida Remedios a nuestro foro, bienvenida a Córdoba, pero Córdoba es tu tierra, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, que inmediatamente que se lo propusimos la aceptó. Fueron 1 minuto de propuesta y 1 minuto de respuesta para aceptarlo. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias Remedios, y tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, han podido comprobar, como bien ha dicho Manolo Cuesta, que somos amigos de mucho tiempo. No hemos perdido el contacto a lo largo de tantos años. Ya no podemos decir números porque ya dan un poco de vértigo de aquellos años tan buenos que pasamos en la Universidad de Córdoba, aprendiendo fundamentalmente. Y, como él ha dicho, es lo más importante en la investigación, metodología, porque con independencia del tema, si tiene una sólida formación metodológica, y eso nos lo dio José Manuel de Bernardo, al que siempre se lo agradeceré, todo lo demás viene un poco más rodado. El resto de las cuestiones es porque, bueno, pues soy una persona aburrida, según parece, y me he dedicado mucho a archivos, bibliotecas, y a colaborar con la universidad en las cuestiones que me han pedido, así que no tiene más mérito que ese. Agradezco muchísimo que hayan venido esta tarde a oír estas palabras que empiezan con emoción, porque volver a mi tierra y a donde me formé siempre para mí es un motivo de fiesta, como le decía a Manolo ayer o esta mañana, ya no recuerdo. Entonces, para mí ha sido, no pude dudarlo, ¿cómo iba a dudar
venir esta tarde a hablar de un tema que al fin y al cabo no ha sido mi tema exactamente, pero lo que él ha referido, las investigaciones, esas primeras, al final reconducen a esta de una forma clara, como vamos a ver. Además, agradezco pues, amigas de la residencia de las Teresianas, incluso anteriores, de Nantequera, en las Recoletas también, mi familia, por supuesto, y a todos los asistentes, que bueno, ahora mismo solamente hay un poco de expectativa. Espero que al final no se vaya todo el mundo porque sea un peñazo, espero que no. Sobre todo porque el tema sigue siendo candente. A veces cuando consultamos las sesiones de corte del siglo XIX y es entresacado algunas frases, casi parece que estamos viviendo las mismas cuestiones, obviamente con muy diferente perspectiva, pero las palabras evocan también la actualidad. Decía en este sentido Juan Álvarez Mendizábal, cuando hablamos de desamortización siempre vamos a Mendizábal fundamentalmente y a Madoz, en una de las sesiones de corte, las cortes, bien penetradas de que las revoluciones, si producen inevitablemente desdicha, son al mismo tiempo el manantial más seguro de la felicidad pública, por la enmienda de vicios y la extirpación de errores. No han querido malograr la coyuntura que brinda el estado presente de la nación. Lo decía en una memoria que presento en un discurso del que luego hablaré. Hasta llegar a este momento en el que se da casi el pistoletazo final de la desamortización, en este caso fundamentalmente eclesiástica, y luego el último coletazo de Madoz, unos 20 años después, pues hay un largo recorrido. Y ese recorrido, un poco a vuela pluma, porque el tema es muy amplio. Voy a colocar esto aquí, porque si no me voy a pasar de tiempo. Es lo que vamos a tratar, porque consideré que en lugar de centrarme en esa última etapa, que es la más conocida, hacer un poco de recorrido, ver sobre todo el momento para mí quizás más importante del tema, que es el periodo constituyente de Cádiz y los primeros años de puesta en marcha de la Constitución de Cádiz. Luego todos los temas del siglo XIX tienen los altibajos de la vuelta de Fernando VII, liberales, moderados, etcétera. Esos altibajos ya los conocen y no voy a hacer nada más que breve referencia en algún momento. Pero ese momento es fundamental. Sin embargo, tampoco ese momento es el primero, sino que tenemos que retrotraernos incluso a siglos anteriores. Por lo tanto, vamos a centrar el tema. En primer lugar, todos saben, cuando hablamos de desamortización, estamos refiriéndonos a una vuelta atrás de un proceso de amortización de tierras en manos de lo que se llamaron en el antiguo régimen ya manos muertas. Manos muertas eran tanto instituciones, fundamentalmente, como personas que una vez que adquirían la propiedad de bienes inmuebles, podían ser casas también, edificios y tierras fundamentalmente, pues quedaban fuera del tráfico mercantil. A eso es lo que llamamos manos muertas o amortización de bienes inmuebles. Fundamentalmente fueron dos instituciones, la Iglesia por excelencia, pero también el Estado y los municipios, es decir, la corona, el patrimonio nacional, por ejemplo, el patrimonio de la corona, los municipios, algunas corporaciones, también civiles, hospitales, por ejemplo, etcétera, colegios mayores, universidades, que siendo civiles, también una vez que entraban los bienes inmuebles en su poder, quedaban amortizados, fuera del tráfico mercantil. Y en tercer lugar, personas, o más bien linaje, a través de una institución que es lo que conocemos como mayorazgo.
El mayorazgo fue una institución que, aunque se reguló en las leyes de toro, en el ordenamiento de cortes de toro de 1505, se había practicado con anterioridad, pero en ese momento se consolida fundamentalmente en Castilla, aunque se dan en otros territorios, y a partir de ese momento una persona instituye y vincula un patrimonio, como digo, de bienes inmuebles en un linaje, de tal manera que a partir de ese momento circula exclusivamente, puede ser inter vivos o mortis causa, es decir, un documento de fundación o bien a través de un testamento. A partir de ese momento solamente puede circular por el linaje en el cual se ha instituido, que puede ser de mayor a mayor, hijo mayor a hijo mayor la sucesión, por eso se llama mayorazgo. Ese sería un mayorazgo regular que sigue la línea de sucesión de la corona, o bien un mayorazgo irregular, que es el que instituya de cualquier forma el que funda ese mayorazgo. Obviamente eso hacía porque tanto a la Iglesia como también a la parte de los mayorazgos, que es una institución, podemos decir, de derecho privado, tanto la Iglesia como las instituciones civiles que reciben tierra o casa, bienes inmuebles, por muy diferentes motivos, generalmente donaciones, pero a veces también compras, a veces trueques, etcétera, o edificando nuevos edificios, en el caso de bienes en casas o en edificios, iglesias, monasterios, etcétera, pues dejan de circular y dejan, por lo tanto, de la posibilidad de venderse, de comprarse, donarse, dejarse en testamento. Esto, como normalmente esas personas eran clero o nobles, pues resulta que eran también bienes que quedaban exentos del pago de tributos, con lo cual había una minoración sucesiva y continua de aportación vía contribución de ingresos para las arcas públicas. Esto hace que en determinados momentos, cuando los agobios de la corona eran acuciantes, pues se acuda a la venta, a la desamortización, primero incorporación a la corona y venta sucesiva de estos bienes. Primero, de bienes propios, son los bienes de los ayuntamientos fundamentalmente, cuando producen beneficio, a diferencia de los bienes comunales, que son los de uso común para los vecinos y que no tienen beneficios para el ayuntamiento. Los bienes de propio son los bienes que sí producen beneficios, por ejemplo, el arrendamiento de carnicerías o el arrendamiento de pastos. Pero también había muchos bienes que, siendo de propios o siendo comunales, dejaban de ser productivos, eran los baldíos. Esos fueron los primeros sobre los que la corona siempre ponía el ojo para su venta, porque eran más fáciles que no chocar contra una institución importante como era la Iglesia. Por lo cual eso se hizo de vez en cuando, de forma esporádica. Sin embargo, la primera desamortización importante la llevó a cabo Carlos I en el siglo XVI, con motivo de lo que se llamó siempre los agobios carolinos, para hacer frente a su política imperial, y para eso solicitó unos breves y unas bulas papales para que le permitieran incorporar bienes de órdenes militares y mitras de obispado por un valor elevado, 40.000 ducados, y su venta pues produciría unos ingresos rápidos para afrontar esa política imperial que ya era imposible asumir simplemente a base de solicitar nuevos pedidos, ordinarios o extraordinarios, o los empréstitos, que era el crédito de banqueros, tanto españoles como flamencos o del imperio, y que mermaban enormemente las arcas de la corona.
Por lo tanto, ese fue el primer proceso desamortizador que afectó en gran medida bienes de las órdenes militares, fundamentalmente Extremadura, la actual Castilla-La Mancha y Andalucía. Uno de ellos en Córdoba fue mi tesina, el señorío de Benamejí, que surgió en ese proceso desamortizador del siglo XVI. Pero eso eran recursos rápidos, recursos que al fin y al cabo, cuando eran baldíos, bienes de propio, al final disminuían también las arcas, y luego solamente eran ingresos puntuales, porque al final la venta se hacía o bien a burgueses que se anoblezaban, podemos decir, o a nobleza que por algo tenía dinero. La nobleza nunca tuvo mucho dinero, tenía mucho patrimonio, pero a veces también se hacían con tierra, también quedaban exentas. Por lo tanto, salían de de tierra de ser amortizada, de manos muertas, pasaban a la corona, salían en venta y volvían a manos muertas, con lo cual la situación permanecía prácticamente igual. El segundo proceso lo tenemos, y este está relacionado con un tema que no es directamente el tema que hoy abordamos, pero lo roza, que es la abolición del régimen señorial. Y me refiero a las medidas de Felipe V con motivo de, después de la Guerra de Sucesión, la llegada de los Borbones tenía una visión mucho más centralista que los Austria, sus predecesores, y entre otras muchas medidas siempre nos acordamos de los decretos de Nueva Planta, porque nos lo están recordando continuamente los nacionalistas, pero no fue lo más importante, fue una de las políticas centralizadoras más, entre otras muchas. Y una de ellas fue el intento de incorporación de señoríos a la corona cuando había habido algún defecto, como ellos llamaban, en la línea de sucesión. Habían sido donaciones reales que se habían cedido en señorío y en un determinado momento, pues porque no estaba claro a quién correspondía el señorío, porque no se presentaron los títulos suficientemente, como se decía en los expedientes, pues la corona intenta incorporarlo. ¿Por qué? Porque incorporando esos señoríos, en primer lugar, se hacían con el cobro de tributos que habían sido generalmente cedidos a los señores, en primer lugar, y en segundo lugar porque eran también tierras que ellos podían volver a vender o a donar por favores a la corona en un momento. Después de la guerra hacía falta el tener adeptos, mientras más mejor. Con ese motivo se creó lo que se llamó la Junta de Incorporación, duró unos 16 años, pero el problema fue la gestión. No había medios suficientes para la revisión de los títulos, para ver, para los expedientes tan farragosos que se plantearon. Algunos se incorporaron, muy pocos, por ejemplo, en el caso de Córdoba-Lucena, fue uno de los casos que en ese momento, principios del siglo XVIII, quedó incorporado a la corona. Pero después de este momento, ya siglo XVIII, empiezan a entrar en España las ideas ilustradas, las ideas fisiócratas, según las cuales consideraban que era absolutamente necesario el hacer una reforma agraria en la cual la tierra, los ilustrados eran enemigos acérrimos de todo lo que fuera vinculación, incluso corporaciones, por ejemplo los gremios, cualquier tipo de asociación, porque tenían una idea de que en general las personas y los bienes inmuebles debían ser libres. Debían ser libres no como la ideología que luego veremos del siglo XIX, como una reforma social, sino porque ellos consideraban que las tierras eran poco productivas. Eso hacía que no estuvieran los hombres que las cultivaban suficientemente estimulados,
y muchos de ellos quedaban holgazanes porque no tenían tierras que cultivar. Por lo tanto, si esa tierra se ponía en cultivo, se hacían productivas, los hombres, los campesinos, podían llegar a ser, la ideología ilustrada, hombres útiles. Por lo tanto, era una cuestión, digamos, técnica, económico-técnica, dentro de la ideología ilustrada, de tierras fértiles y tierras puestas en labor, no baldías o años en barbecho, etcétera, nuevos productos que llegaban de América, nuevas técnicas de agricultura que llegaban de otros países europeos, etcétera, pero no tanto una reforma social como luego se predicó, aunque ya veremos en qué sentido, durante el siglo XIX. Ese proceso fue, de nuevo, el que propició la salida a, bueno, primero la incorporación, la desamortización, incorporación de tierra a la corona y su venta a particulares. Esta desamortización afectó, por una parte, a la Iglesia, pero fundamentalmente fueron tierras de los municipios. Siempre pensamos que lo primero fue las tierras eclesiásticas. Bueno, fueron del siglo XVI porque fueron órdenes militares y mitras. Pero ahora empezaron por la desamortización civil, tierras baldías y tierras de propios de los ayuntamientos. En ese sentido, pues hay muchas de las obras y muchos de los proyectos, algunos mínimos, se pusieron en práctica, como bueno, Francisco de Carrasco, por ejemplo, que era consejero de Carlos III, presentó ese plan para la venta de baldíos, no tanto de la Iglesia. En ese momento, por ejemplo, Campomanes, en 1765, su tratado de la regalía de la amortización iba también por esa vía, tanto tierras de propios y baldíos como tímidamente de la Iglesia. Por ejemplo, también Florida Blanca, un poquito más tarde, en 1787, su informe reservado, que era también sobre un tema de reforma agraria, adoptando un poco las teorías de sus predecesores, o, Campomanes, no sé si lo he dicho, muy importante en este momento, y después Pablo de Olavide, que él proyectó un plan de reforma mucho más práctico que llegó, no en la medida que él lo expuso, pero sí llegó a ponerse en práctica en lo que conocemos como las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, algunos de los estudios que ha citado Manuel Cuesta, que hubo varios congresos y todavía creo que sigue habiendo en la zona de la Carolina, la Carlota, por ejemplo, en estas tierras, pero después en muchos otros lugares donde lo que pretendía era el reparto, no la venta, el reparto de tierras que estaban improductivas y que tendrían esa función, se darían ascenso, que era uno de los también de las propuestas que se hacía, a cultivadores, y de esta manera se lograba un ascenso social de esos cultivadores y también una mayor recaudación para el Estado. Por lo tanto, ahí tenemos ese conato de desamortización civil de una forma muy clara. La eclesiástica en este momento vino por una serie de medidas diferentes, una de ellas, la más conocida, que fue la expulsión de los jesuitas en 1767 y la expropiación de todo su patrimonio, lo que se llamaba generalidades o corporaciones. Entonces, todo eso viene, lo que pasa es que la expulsión de los jesuitas tuvo altibajos, se les devolvieron parte de sus bienes, etcétera, hasta que ya en la desamortización última también les afectaría. Pero en este momento
último tercio del siglo XVIII fue una de las medidas importantes, argumentando que iban contra el orden público y que eran revoltosos y que no obedecían a la autoridad real, etcétera, pues se acometió la expulsión y la confiscación de los bienes de los jesuitas, que eran además importantes. La segunda medida fue mediante la solicitud al Papa de que, en primer lugar, se recortaran la adquisición de tierra por parte de la Iglesia y que las nuevas tierras que fueran adquiridas por donaciones o por cualquier otro tipo de negocio, pues estuvieran grabadas con un 10 o un 15%, dependiendo del caso, y por lo tanto ya, aunque fueran tierra amortizada, recortando su posibilidad de adquisición, pero que contribuyeran con impuestos como el resto de las tierras. Por lo tanto, son dos medidas diferentes que iban parejas, como ya he dicho, a la desamortización civil, porque se siguieron dando leyes y órdenes sobre la venta de bienes de propios, bienes de ayuntamientos, fundamentalmente baldíos y tierras más que edificios. Dentro del antiguo régimen, el último impulso desamortizador, siguiendo esa misma línea, fue el de Godoy. Godoy también era absolutamente opuesto a la amortización de tierra, y sus medidas afectaron fundamentalmente a bienes de propios de los ayuntamientos. Con este panorama, la Guerra de la Independencia supone una ruptura total, una ruptura en cuanto al sistema de producción que en ese momento había habido. La guerra, por supuesto, produce el deterioro de toda la infraestructura, incluidos los conventos, incluidos edificios de los ayuntamientos, etcétera, pero también produce la conferencia magnífica que dio Miguel Abad anteriormente, pues una ruptura de principios jurídicos. Para nosotros el principio de igualdad va a ser un principio fundamental que a partir de ese momento va a regir en todo y va a informar pues toda la legislación que parta desde ese momento. Esto va a ser que, en primer lugar, José Bonaparte, que ya da algunas medidas, sobre todo encaminadas primero a mantener la venta de bienes de propios de los ayuntamientos, esa desamortización civil que siempre aparece ahí como un poquito solapada frente a la eclesiástica, y también la desamortización eclesiástica, que fundamentalmente vino a abolir todo tipo de órdenes religiosas, se suprimieron y se incorporaron a la corona, en este caso en el bando de Bonaparte, de muchos de los bienes del clero. Aparte, él decía que todo lo que hubiera lo que se hubiera destruido por la guerra, que no se reedificara y que saliera a venta. Tomás y Valiente dice que en este momento, y ya entramos en la Constitución de Cádiz, nos enfrentamos con un problema diferente al que hemos visto hasta este momento, porque en el antiguo régimen se regía por una sociedad estamental, por lo tanto había derechos diferentes para cada uno de los estamentos, nobleza, clero, simples, libres, pero también el derecho era lo que nosotros los historiadores del derecho llamamos derecho privilegiado, local, personal y de clase. Es decir, cada grupo tenía su propio derecho, cada pueblo tenía su propio derecho, aunque se fue horadando enormemente desde, en caso del derecho local, desde el ordenamiento de Alcalá de 1348, pero se mantenía a través de ordenanzas municipales
pero sobre todo el derecho estamental, nobleza y clero no contribuían, sus tierras tampoco. A partir del siglo XIX, en virtud del principio de igualdad, no solamente unos mismos códigos, dice la Constitución de Cádiz, regirán para todos los ciudadanos y unos mismos tribunales, sino que también, aunque no lo ponga en ese artículo, todos tenían que contribuir a las cargas del Estado. Esto supuso, en primer lugar, la abolición del régimen señorial, la ley de 6 de agosto de 1811, antes de la Constitución de Cádiz, donde se suprimieron definitivamente los señoríos jurisdiccionales. Como he dicho antes, se incorporaban a la corona todos los tributos que se habían cedido a particulares, a señores, pero también se incorporaban pues, toda la posibilidad de nombramiento de cargos públicos. Como he dicho, no va directamente a este tema, pero se relaciona mucho sobre todo con el tema de los ingresos, porque a partir de ahora nadie, ningún particular, podía cobrar tributos, solamente el Estado. Pero además, a partir de la Constitución de Cádiz, se asiste a que ya no hay derecho estamental, no hay simples libres y libres privilegiados, sino que solamente va a haber ciudadanos libres. Esto supone, como dice Tomás y Valiente o Artola, que a partir de ese momento el poder político lo habían tenido nobleza y clero, de una forma sobre todo nobleza que ocupaban los altos cargos, también el clero, sobre todo alto clero. La burguesía que se había ido haciendo, en España no hubo una gran burguesía, no vamos a engañarnos, pero sí que había banqueros, comerciantes, personas que se habían hecho con unos patrimonios importantes y que tenían el dinero, tenían el poder económico, pero no tenían el poder político. A partir de la Constitución de Cádiz, ellos ven la posibilidad de adquirir el poder político. Y esta va a ser una de las vías fundamentales de batalla para el tema que aquí estamos barajando, porque hasta ahora no he dicho, aunque tenía que haberlo dicho, que en todas las medidas desamortizadoras del siglo XVIII el tema de base era la deuda pública. No había forma humana de rebajar la deuda pública. Estas medidas desamortizadoras que he dicho finales del siglo XVIII iban encaminadas fundamentalmente a la amortización de la deuda pública. En un informe de Canga Argüelles a las Cortes de Cádiz en 1811, él evaluó más o menos que hacia el último tercio del siglo XVIII la deuda pública estaría entre 1.000 millones de reales. En 1808 él calculaba que podía haber 27.000 millones de reales de deuda pública. Esta deuda se triplica hacia el año 30-36 cuando la desamortización de Mendizábal. Es decir, por muchas medidas que se tomaban, la deuda subía, los empréstitos, los vales reales seguían aumentando y no había manera de amortizar la deuda pública. Por lo tanto, lo que se plantea con las medidas de abolición del régimen señorial, pero después con Canga Argüelles siendo ministro interino de Hacienda en el periodo constituyente de Cádiz, es hacer una evaluación. Él presentó una memoria a las Cortes el 6 de marzo de 1811, donde exponía en las cuentas del país lo que había, las diferencias territoriales y el modo de asumirlo. Y él dijo, hay 4 modos. Un modo que es la bancarrota, borrón y cuenta nueva. Segundo lugar, el reconocimiento parcial de la deuda o la revalorización de los vales reales al valor actual, obviamente mucho más bajo que el valor al que se habían comprado. En tercer lugar, la reforma fiscal, una reforma fiscal desde abajo. Y insinuó, aunque luego
salió en los debates de Cortes la vuelta a la desamortización de tierras tanto civiles como eclesiásticas. Ahí el debate fue muy enconado, muy poco tiempo, muy interesante las sesiones de Cortes de ese momento. Por ejemplo, Lázaro Dou y Basol era uno de los partidarios de que, junto con los estamentos privilegiados, de que se hiciera bancarrota, que el Estado declarara que no tenía medios y que o por lo menos se rebajara el valor de los vales reales y que empezáramos a caminar. Obviamente, como he dicho antes, los privilegiados, nobleza, que conformaban los diputados de Corte en aquel momento, y clero, no tenían prácticamente vales reales. Dijeron, pues mira, aquí borrón y cuenta nueva y fenomenal. Los partidarios de los representantes realmente de la burguesía, que eran los tenedores de vales reales, de deuda pública, de empréstitos, funcionarios, también en gran medida, dijeron no, imposible, el Estado no puede declararse en bancarrota. Hay no solamente que reconocer la deuda actual, sino la deuda pasada, la deuda del antiguo régimen, porque solo reconociendo la deuda se puede partir de la base de que vamos a empezar a ser ciudadanos libres, pero siendo conscientes de que aquí avalamos al Estado que hay ahora constitucional, porque si no parece que el Estado que surge pues un Estado sin crédito. En ese momento se decide que realmente hay que reconocer toda la deuda y que la única forma, puesto que la reforma fiscal que se empieza, pero es muy difícil hacerla, porque hay que hacer un cambio radical del sistema de fiscalidad, además unificar territorios, que luego se intentará, pues lo que hay que hacer es acudir de nuevo a la desamortización. Y ahí empiezan la serie de medidas que se adoptan pues, desde 1811, en el cual pues, ya se van dando una serie de decretos en los cuales se intentan, en la sesión de 30 de mayo, donde se decide finalmente que va a ser esta la vía y se dice que la fórmula va a ser reducir los funcionarios públicos, acomodar las arcas del Estado a los gastos de la guerra, al ejército, mejorar la recaudación de Hacienda, que era un caos, y además disminuir los gastos generales del Estado. Por lo tanto, bueno, es lo que he dicho, que a veces cuando se ven las medidas y se ven los debates, pues casi parece que estamos con temas actuales. Y tras un debate se da el decreto de 30 de septiembre de 1813, en el cual pues, lo que se hace es que se subrogan, se eliminan todo el sistema de contribución indirecta a favor de la contribución directa. Teóricamente era más fácil de recaudar, pero no había infraestructura. En segundo lugar, se declara la igualdad tributaria, todos van a pagar, y todos los bienes inmuebles, fundamentalmente, van a pagar. En tercer lugar, se unifica desde el punto de vista fiscal todos los territorios, porque hasta ese momento territorio de la Corona de Aragón y los territorios de la Corona de Castilla y el Reino de Navarra pues habían tenido un régimen tributario muy diferente. No se había conseguido en el siglo XVIII con el intento de Ensenada de la única contribución. Por lo tanto, se retoma esa idea casi de una única contribución que igualara el sistema fiscal de todos los territorios. Y finalmente se proclama la libertad mercantil con la supresión de todas las rentas estancadas, todos esos monopolios que había tenido el Estado, con el fin de agilizar la economía. Se dice que hay que acudir como medio rápido
de tener ingresos, de nuevo, como he dicho, a la venta de bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos fundamentalmente, y que esto iba a servir, por una parte, para amortizar la deuda pública, porque todas esas ventas se iban a dedicar a eso. En segundo lugar, se iba a premiar a los que habían apoyado al bando, obviamente, constitucionalista de Fernando VII. Y esto suponía una salida de una serie de tierras, no por venta, sino por donaciones, tanto a militares como a personas que en los pueblos se hubieran opuesto al invasor, a los franceses. Y finalmente, como socorro a los ciudadanos, es decir, a los labradores que no tenían tierra, es decir, un primer o un segundo conato de reforma agraria al estilo de los Ilustrados. Realmente solamente la primera partida, podemos decir, iba a deuda pública, porque todo lo demás era sesiones gratuitas. La forma era que la mitad de las ventas se dieran a estas personas gratuitamente y la otra mitad se vendieran. Bueno, voy a ir agilizando un poco porque veo que me como el tiempo. Esto causó muchos partidarios, pero muchos detractores. Entre los partidarios, la cuestión polémica que se planteó fue cómo se pagaba esos bienes que se compraban, bienes amortizados que ya empezaron a llamarse nacionales porque se nacionalizaban, ya no eran solo de la corona, sino de la nación, para su venta. Y se dijo que una forma de amortizar a su vez los vales reales era que se pagaran con vales reales. Ahí, de nuevo, polémica entre los más moderados y los más progresistas. Los moderados consideraban que se pagaran con los precios actuales. Los progresistas, es decir, los representantes de la burguesía, decían que no, que se pagaran a los valores nominales. Claro, esto suponía que, como los valores nominales realmente ya no eran reales, sino que eran mucho más bajos, pues que siempre las ventas iban a la baja. La llegada de Fernando VII paralizó este proceso a nivel de venta de bienes eclesiásticos, fundamentalmente, que se siguieron ahí manteniendo la venta de lo que ya había propuesto desde finales del 18, pero se mantuvieron las ventas de bienes de propios de los ayuntamientos. Es un tema que estaba ahí como un poquito solapado, pero se mantuvieron. El trienio liberal, por su parte, lo único que hizo fue retomar las medidas ya del periodo constituyente, que, como digo, había sido la base ideológica por una parte, pero también la base normativa de la desamortización, tanto civil como eclesiástica. Por lo tanto, lo que hizo fue retomar y agudizar un poquito más la venta, tanto más de bienes eclesiásticos, menos de bienes de baldíos y de propios. Y además, por un decreto, el decreto de 27 de septiembre de 1820, donde se abolen todas las vinculaciones, ahí en el artículo 1, 2 y siguiente, hasta el 15, que es donde retoma desamortización civil y eclesiástica, va dirigido a la abolición de los mayorazgos. Por lo tanto, en un mismo decreto, más o menos, se va metiendo como un cajón desastre tanto la desvinculación de mayorazgos, que no suponía nada para las arcas del Estado, sí para los propietarios, porque suponía ser una propiedad vinculada a que se hiciera libre por 2 generaciones, como ponía. Por lo tanto, ganaban en valor porque tierras que no se podían vender salían a la venta o podían salir a la venta. Es decir, para los titulares de mayorazgo se revalorizaba. Y por otra parte, a partir, como digo, del artículo 15, pues se retomaban de nuevo la venta de baldíos y de bienes desamortizados de órdenes eclesiásticas. La vuelta de nuevo de
después del trienio liberal de Fernando VII, en esos 10 años, pues prácticamente se ralentiza todo y hay que esperar a Mendizábal, ahora sí, en 1835, cuando empieza de nuevo a retomar en un periodo progresista la desamortización, en este caso fundamentalmente eclesiástica. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo de una forma muy sui generis, porque presentó una memoria, bueno, para Mendizábal, su pensamiento que era liberal radical, podemos decir, anticlerical también, pero para él lo importante era el flujo del dinero en la economía. Retomo unas palabras de Alejandro Nieto, su mejor conocedor, que dice: el dinero es el motor de la economía y del bienestar de un país y de sus habitantes. Cuando no circula dinero suficiente, sea en el ámbito privado o en el público, hay que acudir al crédito. Y este solo se obtiene si los prestamistas tienen confianza en el prestatario. Confianza que se adquiere mediante la devolución puntual de los créditos anteriores o mediante el aseguramiento suficiente de la deuda. ¿Cómo se asegura ese endeudamiento? Pues mediante la venta de bienes eclesiásticos. Y él lo que hace no fue dar directamente leyes, sino que plantea, y de nuevo volvemos a casi ver un tema actual, plantea un voto de confianza en las Cortes. Denme un voto de confianza que yo voy a resolver el problema. Aquí de nuevo se empiezan a dividir, bueno, esto lo plantea el 21 de diciembre de 1835, cuando se ven los diarios de sesiones no hay fiestas de Navidad, es muy curioso, hay todos los días sesiones, y hay un debate, bueno, en ese momento se plantea, él presenta un proyecto de ley de 3 artículos, donde dice: me dejen hacer lo que yo quiera. Entonces se dice: hombre, tanto como eso, vamos a poner algún recorte. Bueno, pues que se estudie en una comisión. La comisión trabaja mañana, tarde y noche, y en 3 días, el 24, tiene un decreto alternativo donde matiza un poco los poderes que se le dan y se pone pues un poquito de control en un último artículo. Son solamente 3 artículos el que él presentaba, un cuarto artículo donde dice, bueno, que algo las Cortes puedan, no me sale la palabra, controlar en lo que haga. Bien, ahí de nuevo se dividen los partidarios, los moderados, podemos decir, poco liderados por Martínez de la Rosa. Dicen: no, hombre, un voto de confianza en blanco no se le puede dar. Y entonces, bueno, no voy a leer ya porque son muy interesantes los textos, donde se dice que por lo menos, dice, estamos en, bueno, él dice que hay 3 medios, Martínez de la Rosa, 3 medios de la deuda pública: el crédito, los impuestos o la desamortización, la venta. Él lo que dice es tomar bienes de quien sea y venderlos. Y en este punto, cómo hacerlo es lo que se está aquí discutiendo. Y lo que pide es que, si bien no se opone totalmente a conceder al gobierno contribuciones, si las pidiera, autorización para vender bienes nacionales si los reclama, o en préstitos, si los necesita, pero no dejar todas las competencias de las Cortes de una forma ilimitada. Por su parte, el conde Toreno, en ese momento presidente de gobierno, y sobre todo Lázaro Galiano, ya me atropello por no querer tomar más tiempo, fue el defensor de que se aprobara el proyecto tal como lo presentaba Mendizábal. Y en este caso él decía
que es otra cosa, que es un voto de confianza en un sistema legal. ¿Qué será tan lato como se quiera? Pues yo no ocultaré que es lato el que se pide, latísimo. Es una verdadera dictadura administrativa, como apellidó ayer el conde de Toreno. Pero ¿qué otra cosa puede obligar a que se conceda este voto de confianza, sino extremadamente crítico de las circunstancias? Ora que se considere la parte económica, ora que se considere la política del Estado. Finalmente, con el voto de unos y otros, muy poquito en contra, se aprobó el decreto tal de voto de confianza, tal como lo propuso Mendizábal. Esto fue el 4 de enero de 1836 y no había pasado un mes cuando disuelven las Cortes y legisla con un voto de confianza mediante decretos leyes, en todos los términos, pero fundamentalmente en el tema de la desamortización. De manera que da una serie de reales decretos de 19 de febrero del 36, del 29 de julio del 37, en el segundo mandato, porque tiene varios, 2 de septiembre del 41, donde lo que hace realmente es un impulso a la desamortización eclesiástica. La vuelta de los moderados, de nuevo, ralentiza la venta, en este caso, de bienes civiles y bienes eclesiásticos, de tal manera que se aboga por una reforma fiscal, de tal manera que hacia 1845 la reforma fiscal de Montt, Alejandro Montt, va encaminada no a la venta de bienes, porque él decía que sobre todo los bienes civiles pues aminoraban enormemente el patrimonio de los ciudadanos y de la corona, porque eran bienes que al fin y al cabo revertían en beneficio de todos, pero también de la Iglesia. ¿Por qué? Porque un tema que hasta ahora no he dicho, la Iglesia desde el siglo X y los ayuntamientos desde el siglo XVIII habían asumido muchas funciones que el Estado no acometía, ya no solamente alumbrado, limpieza de ciudades, vigilancia o mantenimiento de caminos, sino fundamentalmente sanidad, es decir, hospitales o los poquitos que pudiera haber en este sentido, escuelas, sobre todo primarias, hospicios y instituciones de beneficencia en general. Por lo tanto, si le quitaban los recursos para atender a esos servicios, pues obviamente todos los ciudadanos quedaban perjudicados. Por lo tanto, fueran eclesiásticos, fueran civiles, porque las dos instituciones tenían la misma función y acometieron la misma función durante avanzado el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Obviamente el desmantelamiento de la infraestructura era claro. Por lo tanto, la reforma fiscal de Montt fue una de las principales. Y él además atajó el tema de que fueran los burgueses, los representantes de la burguesía, los procuradores, que quisieran ser propietarios, porque el sistema electoral era censitario y solamente los que contribuían tenían derecho a voto, hablo de masculino, derecho a voto y derecho a ser votado, legitimación activa y pasiva. Él lo que hizo fue crear un nuevo impuesto, el impuesto de inquilinato, que no era por arrendamiento de las casas, sino que gravaba los sueldos de las profesiones liberales. De esa manera contribuían y, por lo tanto, saltaban ese escollo que en la práctica se saltaba, esa era la realidad, de que no se pudieran presentar a las elecciones como se presentaban o votar, tener derecho a voto. Este plan de la reforma tributaria de Montt, por falta de infraestructuras, prácticamente no se pudo llevar a cabo en el bienio progresista, años 1855-56, de nuevo Madoz vuelve a la desamortización, en este caso con una ley, la ley de 1 de mayo de 1855, que se llamó, casi como la ley ómnibus, la ley general
de desamortización donde se metieron todas las medidas anteriores, todo lo que no se había hecho hasta ese momento, y se intentó el terminar definitivamente con la desamortización y llevarla a cabo. Quedarían erradicadas todas las órdenes militares, todas las órdenes religiosas, seculares, clero regular, todos los conventos quedaban expropiados, todos los baldíos, todos los bienes de propio quedaban en poder de la Caja de Amortización, que fue el órgano que se creó ya a principios de siglo para atender a la deuda pública y a los vales reales, y consiguientemente terminaría el proceso de desamortización. El problema fue de nuevo que los medios no eran suficientes, los medios, la infraestructura que se tenía, pero además quedaba muchos servicios, como he dicho, sin atender. Esto hizo, por ejemplo, que en ese periodo, una vez terminó el bienio progresista, la ley Moyano, que parece que son temas diferentes, pero vienen a confluir en todos los temas. Él propuso una reforma de la educación y, entre otras cosas, asumía el Estado las escuelas primarias, tanto de niños como de niñas. No se pudo llevar a cabo porque no había medios, pero digamos que estaba en relación a la ley anterior que intentó echar abajo, de hecho se suspendió, pero claro, ya había salido a la venta muchísimas de las tierras desamortizadas, edificios, aparte de los que habían estado devastados, primero por la Guerra de la Independencia, luego por las guerras carlistas y en medio alguna que otra, muchas guerras civiles. Por lo tanto, el panorama era muy complicado. Como ya para terminar, fuera de todo tiempo, para concluir, una reforma agraria había que hacerla, siempre se ha dicho que es una asignatura pendiente, pero las bases sobre las que se intentaban sustentar no fueron las adecuadas, porque la reforma agraria no se hizo. No se hizo porque salieron demasiadas tierras de pronto a la venta. Teóricamente se iban a vender por unos precios suficientemente altos como para que la deuda pública se amortizara, pero suficientemente bajo para que los labradores, los agricultores pudieran acceder a pequeños lotes de propiedad privada que pudieran cultivar y de esa manera contribuir. Pero ni los precios fueron tan altos como para paliar la deuda pública, ni tan bajos como para que las clases populares pudieran acceder a ellas, a la venta. ¿Qué pasó? Que fueron acaparadas por la burguesía adinerada, que era la que podía comprar un lote, 2 lotes, 3 lotes, hasta conseguir una gran propiedad que a su vez volvía a arrendar a precios más caros a esas personas. Pero además hubo un proceso de limpieza, podemos decir, del concepto de propiedad, ese tercer factor que venía en mi conferencia, de la propiedad feudal, como se dice en general, a mí no me gusta ese término, o señorial, a la propiedad libre, que es más o menos la que conocemos. Fue uno de los motivos por los cuales, además de los derechos forales, se retrasó mucho la redacción del Código Civil, por lo cual se tuvo que reformar la ley de hipoteca, la ley de notariado, la ley de registro, etcétera, para crear ese nuevo concepto de propiedad libre que había surgido después de la desamortización, nacionalización y venta de estas tierras. Pero además no solamente afectó a la tierra o a las casas, a los bienes urbanos, inmuebles urbanos, sino que afectó en gran medida a la sanidad, como he dicho, a la beneficencia, afectó a la educación enormemente y afectó de una manera irreparable a nuestro patrimonio, porque los conventos y los edificios de los ayuntamientos que quedaron abandonados, los pósitos, por ejemplo, o los conventos,
cuantos hemos visto que algunos han sido reconstruidos, pero muchísimos de ellos se han perdido ya para siempre. Pero no solamente los bienes inmuebles, sino también los bienes muebles, porque se despojaron eso en cuanto se fueron los monjes, en cuanto se fueron los clérigos, pues todos los de los pueblos del lado llegaban, se llevaban sillas, se llevaban mesas, se llevaban columnas, se llevaban retablos, esculturas, por lo cual esos bienes muebles tan importantes, pinturas, para nuestro patrimonio quedaron enormemente mermados. Y también lo que hoy llamamos patrimonio inmaterial. Por ejemplo, la música. Nunca pensamos, pero en los conventos se tenían coros donde se iban transmitiendo, pero también eran copistas de manuscritos que se conservaban. Se perdieron las bibliotecas, muchas de ellas de una manera irreparable. Por lo tanto, era importante hacer una reforma agraria, por supuesto. Era importante aplicar el principio de igualdad a las personas, el principio de igualdad a los territorios, pero los medios que se pusieron, bajo mi punto de vista, creo que no fueron los adecuados. Gracias. Sí. Bueno, abrimos un turno de preguntas. Si quiere plantear alguna pregunta, pues nuestra conferenciante. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por haber venido a Córdoba. Yo estuve como doctorando en la época en el 2004. Y yo creo que te quería preguntar es sobre la reforma agraria. La reforma agraria, cuando estaban las desamortizaciones, cuando estaban los progresistas, se llevaban a cabo las desamortizaciones, pero cuando entraban los moderados, suspendían esas normativas. En tiempos de los progresistas, ¿por qué no se hizo una reforma laboral más acorde con lo que había? Porque antes lo que había era una agricultura de subsistencia, que es la parte que yo es la que he estudiado. Sí. Bueno, en primer lugar, para mí venir a Córdoba bueno, un lujo, ¿no? Entonces vengo con muchísimo gusto. El tema está en lo que he dicho. El fin fundamental que se tiene en el siglo XIX es, sobre todo, que las tierras se liberalicen, porque de esa forma pasaban a contribuir, se gravaban sobre ellas, más que una reforma agraria. La reforma agraria se decía, porque quedaba bien decirlo, pero realmente nunca se acometió. Entre otras cosas porque esa segunda forma que a veces decían en los decretos, que eran ceder a labradores mediante un censo, que se pagara anualmente, solo si dejaban de pagarlo durante 2 años, entonces la tierra revertía, en ese momento, a la nación, pues eso realmente no se hizo. ¿Qué fue lo que realmente en la práctica se hizo? Pues dejar en manos de los ayuntamientos la venta de las tierras, según las que cayeran, fueran de bienes, sobre todo, claro, bienes de propio, pero también muchas de las tierras eclesiásticas de conventos que caían en determinado lugar. Los plazos que se dieron para pagar eran plazos muy largos. Primero eran de 8 años, después eran de 16 años, pagándolo con vales reales, es decir, ¿quiénes tenían vales reales? Títulos de deuda. Pues solamente la burguesía. Ningún campesino tenía vales, no tenían dinero para invertir. Entonces, para ello, lo fundamental era que esa nueva clase, que económicamente era potente y que no tenía poder, adquirir el poder.
Y esa fue la realidad. Por lo tanto, los beneficios que tuvo las arcas públicas fueron muy escasos. Solo se benefició la burguesía. Políticamente, por eso los debates de corte, parece que las cosas eran al contrario de lo que parecían. Los conservadores querían la bancarrota para empezar, un Estado con solvencia. Los progresistas decían no. ¿Por qué? Porque ellos eran los tenedores de vales reales. Y luego los propietarios de la nueva propiedad liberal. Los campesinos siguieron arrendando las tierras. No se consiguió, pero yo creo que tampoco se intentó. Se intentó posteriormente, ya a principios del siglo XX y en la Segunda República. Pero en la Segunda República tampoco hubo medios, siempre eran momentos convulsos. Sí. Yo, en primer lugar, lo que quiero felicitar en gran medida porque creo que nos ha informado perfectamente de todo el proceso histórico de esta desamortización y las causas que lo llevaron a efecto. Luego ha insinuado al final un poco sobre los bienes muebles que han desaparecido, que no se sabe, porque los inmuebles, yo creo que más o menos los historiadores y los investigadores sí que habéis sido capaces de llegar más o menos al lugar de procedencia. Pero los inmuebles, concretamente los semovientes, los muebles de los conventos, los muebles, todo el mobiliario, toda esa riqueza, no sé si sabe o puede hacerse idea de dónde ha ido. Por ejemplo, cuando expulsan a los jesuitas tenían una serie de yeguadas, que no sabemos dónde están esas yeguas ni dónde están esos animales. Sí. Una serie de ganaderías. Bueno, me imagino que los cerdos y eso los matarían, los sacrificarían. Sí, claro. Pero había otros semovientes que eran de más largo recorrido. Sí. A ver si me puede aportar algo. O luego ya después, en tiempo de que entraron en la guerra de la independencia, cuando ya eliminaron todas las órdenes religiosas. ¿Qué pasó con todas las ganaderías que tenían, por ejemplo, estas órdenes religiosas, los cartujos, los dominicos? Es una pregunta que no le sé contestar. Yo no he visto ningún estudio sobre ese tema. Seguramente hay, porque hay muchos estudios parciales locales de todo este periodo. En el tema de los semovientes me ha pillado, se lo digo abiertamente, porque no he leído ningún, pero lo miraré, no he leído ningún artículo. Sí hay algunos trabajos sobre bienes muebles, bibliotecas, mobiliario, pinturas, esculturas, retablos. Muchos de ellos están en otras iglesias y en museos, pero se perdieron muchísimo. Fuera de España seguro que también hay muchos. Fuera de España muchísimos también. Fuera de España muchos. Pero en España mismo, y muchísimo, la mayoría se perdieron porque se expoliaron. Yo, sin saber la respuesta del tema de los semovientes, diría que muchos serían confiscados. Siempre hubo guerra y cuando hubo estos movimientos, no la primera expulsión, que no era un momento especialmente de guerra, pero sí posteriormente, en las varias veces que fueron expulsados o abolidos, seguramente que fueron para el ejército, sin duda, para el abastecimiento, pero no se lo puedo decir. Muchas gracias. Otra pregunta que la sepa. Que me están grabando. No, nada. Sí, bueno. Sí. Así, bueno. Bueno,
Pues después de Miguel se ha aprobado un decreto que nos van a evaluar a los profesores, así que ya podéis empezar, porque lo mismo me tengo que ir, me jubilo. Sí. Seguro que no, seguro que le daremos un sobresaliente porque la charla ha sido interesantísima. Gracias. Yo lo que sí quería era preguntarle por dos cuestiones que me han quedado ahí, pensé que se iban a tratar. En primer lugar, no ha hablado de la desamortización nobiliaria, que yo creo que está considerada desamortización o no la ha nombrado porque no lo llega a considerar como tal. Y en segundo lugar, precisamente cuando se ha estado hablando de que no llegaba a las clases bajas la posibilidad de adquirir las tierras, yo sin embargo sí he visto, aparte de que he leído algo sobre ello, he visto que se formaba en documentos, he visto que se formaban sindicatos de compradores en los pueblos y demás, con lo cual sí que había, aunque no en una gran medida, porque efectivamente la mayor parte de las tierras estaban compradas por la burguesía que se estaba creando allí en Madrid y que venían después y además les daba el rey, le concedía títulos nobiliarios, sobre todo me parece que los títulos eran marquesados. Pues, me gustaría que hablara algo sobre estos sindicatos de compradores y si tenían algún tipo de regulación o simplemente surgían de forma espontánea. Sí, en la primera pregunta, sí, me he referido al decreto de 27 de septiembre de 1820, donde es el decreto de desvinculación de todas las tierras, realmente. Lo que se hace es retomar todo lo referente a desamortización civil y eclesiástica, como he dicho, en los artículos 15 y siguientes, que son poquitos, pero el artículo 1 y el artículo 2 y siguientes, hasta el 14, son sobre desvinculación de mayorazgo. Solamente hay ese artículo, luego se ratifica en el 37 y en el 41, pero ese es el decreto de desvinculación de mayorazgo, no es desamortización, en el sentido que hemos dicho de incorporación de tierra a la corona, porque no se cambia de titular. Lo único que se hace es que las tierras que antes estaban amortizadas pasan a ser de propiedad libre. Entonces, lo tenía por aquí apuntado, no lo he leído obviamente por falta de tiempo, pero está clarísimo, es el decreto que todo el mundo siempre mencionamos para el decreto de abolición de los... Bueno, es que lo he descolocado, de abolición de mayorazgo. Viene seguido, como digo, a partir del artículo 15, de la desamortización de bienes de la Iglesia, de todo clero regular y secular, órdenes militares, etcétera, etcétera, obras pías, hospitales, todo. Y luego ya, pues, por 2 generaciones salen a propiedad, a propiedad libre, la propiedad amayorazgada o amortizada, como eran los mayorazgos. Ese es el único decreto. La segunda pregunta que me ha hecho ha sido sobre... los sindicatos de compradores. Sí. El problema que tuvo la salida a la venta de tierra desamortizada es que se dejó en manos de los ayuntamientos. Cuando una gestión de este tipo lo deja en manos de los ayuntamientos, lo único que puedes decir es que hay diversidad. Hay algunos pueblos en los cuales se asocian labradores para comprar parcelas, obviamente, pero yo creo que fueron los menos. Los menos, primero, porque no tenían prácticamente capacidad económica y porque los burgueses que tenían dinero y podían prestarlo no se prestaron, valga la redundancia, a ellos, porque preferían comprar ellos las tierras y luego cederlas a arrendamiento o ascenso, generalmente ya arrendamiento. Ascensos fueron más bien en los periodos que se ralentizó la salida de bienes, sí se dieron ascensos
tierras de los propios de los ayuntamientos, porque era la forma de asegurar que en la siguiente oleada no salieran a la venta, porque ya eran tierras productivas y ya tenían un contrato. Pero sí, hubo mucha diversidad, y después en esa diversidad de forma, lo que podían hacer las personas adineradas eran gestionarla, de tal manera que, por ejemplo, con Mendizábal hubo una de las normas que se dieron que decía que ellos podían proponer una valoración y pagarla según esa valoración si no había otro comprador. Obviamente, si en un pueblo que todos se conocen y sabes perfectamente cómo van las cosas, dice, oye, que me valore el tasador oficial, tal, siempre era la baja, y era para esos personas que tenían medios. Que hubo asociaciones, por supuesto, hubo muchos intentos. Que llegaran a buen fin, yo creo que fueron los menos. Sí. Sí. A tu tierra, que me consta por lo que siempre hemos hablado, que la tienes muy presente en tu corazón, ¿no? Sí. Y en fin, tenerte aquí con nosotros, pues una satisfacción, una alegría inmensa. También felicitarte porque, bueno, has abordado este tema, un tema muy complejo, muy difícil, con una claridad exquisita, como te caracteriza, ¿no? Siempre tenemos en mente que desamortización va unido al nombre de Mendizábal, y sin embargo tú nos has aclarado que eso no es así, es decir, un proceso que se inició con Carlos V, y a partir de ese momento pues distintos monarcas llevaron este proceso desamortizador, ¿no? Yo quería preguntarte una cosa muy concreta, es decir, ¿qué término sería sinónimo de desamortización? ¿Cuál sería más apropiado? ¿Expropiación o confiscación? Te lo pregunto sí, porque, sí. porque la Constitución del 12, sí. de 1812, prohibió expresamente la confiscación de bienes. Sí. Y claro, los procesos desamortizadores Sí. precisamente se produjeron en periodos liberales, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo más parecido era una expropiación, porque tenía un fin, amortizar la deuda pública, y tenía, no me ha dado tiempo a hablar de todo, pero tenía una compensación económica mínima. Ahí donde yo quería sí, llegar, sí. Una compensación mínima, porque daban el 3% del valor de la venta, 3% del valor de la venta, en el caso de los bienes eclesiásticos, ya desde finales del 19, desde Godoy, y después sucesivamente, y también a los pueblos, para que pudieran asumir las tareas que había ido asumiendo de servicios públicos y demás. Claro, el 3% de un valor ínfima, bajo era un valor ínfimo, pero bueno, la figura jurídica es más parecida, no era una expropiación, sino una confiscación, sino una expropiación, porque tenía un fin y porque tenía un beneficio económico. Claro, es que precisamente iba por eso, ¿no? Es decir, la Constitución del 12, que después va a estar vigente en otros periodos posteriores, pues evidentemente prohibía expresamente la confiscación de bienes. Claro, si la institución a la que se le ha desamortizado o se le despojaba de esos bienes no recibía ningún tipo de contraprestación, pues era una clara confiscación. Hubo momentos en los que no se recogía, pero bueno, en varios de los decretos y de las leyes importantes se recogía el dar el 3% del valor de la venta. A veces decía en vales reales, con lo cual era menos todavía, pero bueno. Sí, tenía... Luego también has estado hablando de la desastrosa situación de la deuda pública en el siglo XIX. Aquí, en fin, a todos los asistentes yo les recomiendo la lectura de una obra de un autor de ese siglo, se llamaba Lucas Mayada, que hablaba precisamente de eso, es decir, de la desastrosa situación de la deuda pública española, por la malversación de caudales públicos que existía y por la falta de control de las autoridades, ¿no? Claro. La obra se llamaba Sobre los males de la patria, una obra maravillosa para leer. Muchísimas gracias, reitero otra vez mi felicitación y agradecimiento. Gracias. Sí, quería decir una cosa en ese sentido.
rápida. Hay obras muy interesantes en este momento. Jesús de la Iglesia hace en un artículo que tiene sobre expoliación, precisamente patrimonio, saca unas palabras de Juan Eloy de Bona, de ese momento, 1847, donde recuerda mucho esto que estamos diciendo de la deuda pública, y Bona dice que se hizo tan mal que él lo que critica es que la deuda pública tan enorme tuviera que asumirla una generación. Como ahora decimos, ¿no? Nosotros estamos grabando con deuda pública a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Y entonces él decía que eso se hizo de esa manera porque al final eran falsarios, mañosos, los que asumían las compras de esos bienes que al final se quedaba en nada. Entonces, pues, hay obras muy interesantes de ese momento. Bueno, sí. Yo me uno a las felicitaciones a su conferencia para no repetirme, pero la verdad es que me voy un poco hecho polvo. Anda, lo siento. Porque es que deduzco que aquellos monarcas absolutistas de entonces eran mucho más socialistas que esta casta política de ahora. O sea, se preocupaban, bueno, lo de los decretos leyes ya ni se lo cuento, ¿no? Se preocupaban por reducir la deuda pública. El tema de las desamortizaciones, sin embargo, en contra de que uno esté a favor o en contra de determinadas instituciones, eran bienes que no salían de España. Pero es que esta casta política, con una deuda pública del 140%, es la real, del Producto Interior Bruto, se le ocurre inventarse las inmatriculaciones eclesiásticas. Es decir, le roba al pueblo los que tenían que administrar nuestros bienes para regalárselos ya no a nadie dentro de España, sino a un Estado extranjero, paraíso fiscal, como es el Estado Vaticano. No vamos en la dirección contraria a la que deberíamos ir, y por cierto, si sabe usted dónde está enterrado Mendizábal, dígamelo para yo clonarlo. Pago la clonación. Sí. Pues la verdad es que no, nunca me he ocupado de saber dónde está, también lo veré. Y bueno, el transponer unas cosas a otras en unos momentos históricos diferentes. Siempre yo no soy muy partidaria de hacer esa transposición, y hoy he hecho alguna referencia, pero son condiciones diferentes y son momentos diferentes. Entonces, pues bueno, tienen que valorarlo cada uno. También antes, hasta realmente, menos Mendizábal, que tampoco tuvo mucho éxito, casi toda la desamortización eclesiástica se hizo a finales del siglo XVIII con autorización del Papa, con bula y breves papales, porque realmente era la cabeza de la Iglesia. Y luego, que no me ha dado tiempo tampoco, en 1851, bueno, ateniéndose al concordato de 1753, 1751 se hizo nuevo concordato donde se intentó salvar el tema de que la Iglesia pudiera vender ella directamente, no desamortizando el Estado sus bienes. La desamortización de Madó, 4 años después, iba en contra del concordato. Ahí se planteó un problema internacional, porque era ir en contra de un tratado internacional con un Estado, el Vaticano. Pero bueno, son temas muy interesantes, pero que si no, hoy, aunque estoy feliz de que no se han levantado y siguen aquí oyéndome, pero es un tema mucho más largo. Bueno, vamos a cortar un segundito, por favor, conmigo. Por supuesto, ahora vamos a dar un aplauso fuerte a Remedios. Decía yo en la presentación que su currículum era tan frondoso, un bosque frondoso, creo que era la alegoría la que no podía... Bueno, pues lo mismo digo ahora respecto a las preguntas, es decir, podríamos abrir una nueva sesión pasado mañana, sí, porque quedan tantas preguntas. Bueno, yo tengo 18 o 20 preguntas que por supuesto no voy a hacer. Remedios, muchísimas gracias. Tu conferencia ha sido magnífica. Hay quien ha dicho aquí que el recorrido
nos ha enseñado a todos que la desamortización no es la de Mendizábal, sino que es todo un proceso histórico desde el siglo XVI. Así que yo creo que hemos aprendido. Muchísimas gracias. Bienvenida a Córdoba. Te tenemos, siempre te esperamos con mucho cariño. Y a ustedes, pues como siempre, muchísimas gracias por su asistencia. Y la próxima conferencia espero que estemos todos aquí también para aprender algo del siglo XIX, que tanto a su vez nos enseña a nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias a vosotros.